Aquí comienza la historia. Roberto Domínguez apretaba el volante con fuerza mientras navegaba por el tráfico del mediodía, con la mente ya puesta en la grabación de la tarde. El documental sobre lugares de música underground no era un trabajo glamoroso, pero pagaba lo suficiente y, lo más importante, lo mantenía cerca de casa, cerca de Jaime, su hijo de 4 años, cuya risa podía alegrar el peor de los días. Su teléfono vibró. El nombre de Carla se iluminó en la pantalla. «Hola, amor», contestó, acomodando el teléfono entre el hombro y la oreja. «Roberto, lo siento muchísimo. El hospital me llamó antes. Hay una especie de emergencia con el sistema de programación». La voz de su esposa llevaba esa tensión familiar que adquiría cuando el trabajo la alejaba del tiempo en familia. Como enfermera quirúrgica, Carla Mendoza de Domínguez vivía a merced de las emergencias. «Sé que tienes ese scouting de locación a las 3, pero no te preocupes. Ya resolví algo. Mi papá está disponible. Dijo que le encantaría cuidar a Jaime unas horas». Roberto dudó. Rogelio Mendoza no era un mal abuelo. Se presentaba en los cumpleaños, recordaba preguntar sobre las actividades del kinder de Jaime y siempre traía regalos caros, pero había algo en la actitud del hombre mayor que siempre le había parecido ligeramente extraño a Roberto. La forma en que los ojos de Rogelio se detenían un poco más de lo debido en Jaime, o cómo insistía en bañar al niño cuando los visitaba, aunque Jaime ya tenía edad suficiente para bañarse solo con supervisión. «Roberto, ¿estás ahí?» «Sí, perdón». «Claro, Rogelio, está bien». «No suenas convencido». «No, está bien. Probablemente solo estoy paranoico», forzó un tono ligero en su voz. «Debe ser por ver demasiados documentales de crímenes reales para mi investigación». Carla rió. «Tu trabajo te hace sospechar de todo el mundo. Mi papá adora a Jaime. Se divertirán juntos». Después de colgar, Roberto trató de sacudirse la inquietud. Nunca había atrapado a Rogelio haciendo nada inapropiado. El anciano era simplemente peculiar, distante. Rogelio había criado a Carla como padre soltero después de que su esposa muriera cuando Carla tenía 12 años. Y tal vez eso explicaba su torpeza social. No todos los abuelos eran del tipo cálido que hornea galletas. A las 2:30, Roberto entró en la cochera de su casa en un tranquilo suburbio residencial de Querétaro. Su casa estaba en una esquina, una modesta construcción de 2 pisos con un patio trasero cercado. El Mercedes plateado de Rogelio ya estaba estacionado enfrente. «Papá». Jaime se lanzó desde el porche, casi tropezando con sus tenis de luces. Roberto lo levantó, aspirando el aroma a champú de manzana. «Hola, campeón, ¿listo para pasar el rato con el abuelo Rogelio un ratito?» Dijo que vamos a hacer algo especial. Los ojos marrones de Jaime brillaban de emoción. «¿Una sorpresa?» «Oh, sí». «¿Qué tipo de sorpresa?» Dijo que es un secreto solo para nosotros. Algo frío se deslizó por las entrañas de Roberto, pero Rogelio salió de la casa antes de que pudiera indagar más. El hombre mayor era alto y delgado, con el cabello plateado peinado con precisión, vistiendo pantalones caqui y una camisa polo que parecía recién planchada a pesar del ambiente informal. Roberto, justo a tiempo, la sonrisa de Rogelio no llegaba del todo a sus pálidos ojos azules. «Carla dijo que necesitas irte a las 3. Scouting de locación al otro lado de la ciudad. Debería estar de vuelta a las 6:30, 7 a más tardar». Roberto bajó a Jaime y se agachó a la altura de su hijo. «Pórtate bien con el abuelo, ¿ok? Cuida tus modales». «Lo haré, papi». Roberto se enderezó, encontrando la mirada de Rogelio. «Llámame si surge algo. Cualquier cosa». «Por supuesto». Las manos de Rogelio se posaron en los hombros de Jaime, los dedos curvándose ligeramente. «Estaremos bien, ¿verdad, campeón?» Jaime asintió con entusiasmo, y Roberto se obligó a caminar de regreso a su auto. Esto era ridículo. Rogelio era familia. Carla confiaba en él completamente.
Roberto solo estaba nervioso por demasiadas noches editando imágenes de los bajos fondos de la sociedad. Aún así, se sentó en el auto un momento más de lo necesario, observando a través del parabrisas cómo Rogelio llevaba a Jaime de vuelta adentro. La puerta se cerró y Roberto encendió el motor. El scouting de la locación tomó más tiempo de lo esperado. El dueño del lugar quería negociar los términos e insistió en mostrarle a Roberto cada centímetro del espacio mientras contaba historias divagantes sobre bandas que habían tocado allí en los 90. Para cuando Roberto escapó, eran casi las 6. Estaba a 15 minutos de casa cuando sonó su teléfono. El nombre de Penélope Pérez parpadeó en la pantalla. Su vecina rara vez llamaba. Intercambiaban saludos amistosos y ocasionales charlas sobre el cuidado del jardín, pero ese era el alcance de su relación. Hola. Roberto, necesitas venir a casa ahora mismo. La voz de Penélope era aguda, bordeando el pánico. ¿Qué pasa? ¿Es Jaime? Yo. No sé cómo explicarlo. Solo ven a casa. Por favor, date prisa. Penélope, ¿qué viste? A través de tu ventana, la que da a mi cocina. Estaba lavando los platos y miré y vi. Su voz se quebró. Solo ven. Ya llamé a mi esposo. Él también viene en camino. Solo por favor, date prisa. La llamada se cortó. Las manos de Roberto se apretaron en el volante mientras cambiaba bruscamente al carril izquierdo, acelerando más allá del límite de velocidad. Su mente corría a través de posibilidades, cada una peor que la anterior. Jaime herido. Rogelio teniendo una emergencia médica, un robo o algo más. Algo que explicara por qué Penélope sonaba aterrorizada en lugar de solo preocupada. Se pasó 2 semáforos en rojo y casi golpea una camioneta. Las calles suburbanas se desdibujaron. Su calle, su casa. Apenas recordó poner el auto en parking antes de salir corriendo hacia la puerta trasera porque estaba más cerca y no quería perder segundos. La puerta estaba abierta. Irrumpió en la cocina y la casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Sin sonidos de televisión. Sin risas. Jaime. Su voz resonó. Rogelio. Se movió a través de la cocina hacia la sala. Nada. Entonces lo oyó. Un leve sonido desde arriba. Movimiento. Un cajón cerrándose. Roberto subió las escaleras de 3 en 3. El pasillo se extendía ante él. La puerta del dormitorio de Jaime estaba entreabierta, la luz se filtraba hacia afuera. La empujó para abrirla. La escena se grabó en su cerebro con claridad cristalina. Jaime yacía en su cama completamente inmóvil, vistiendo solo su ropa interior. Su piel se veía mal, demasiado pálida, las extremidades acomodadas con demasiado cuidado. Rogelio estaba de pie junto a la cama con una cámara en las manos, del tipo DSLR costoso que usan los profesionales. Un trípode estaba en la esquina. Luces de fotografía reales, colocadas alrededor de la cama. La cabeza de Rogelio se levantó de golpe. Por un momento congelado, sus ojos se cruzaron. Luego Rogelio bajó la cámara y su expresión cambió a algo que Roberto nunca había visto en el rostro del anciano. No era miedo, no era culpa. Era cálculo. No se suponía que vieras esto, dijo Rogelio en voz baja, con voz perfectamente tranquila. Dijiste a las 7. Son solo las 6. La visión de Roberto se estrechó. La habitación parecía inclinarse. Era consciente de que apretaba los puños, de que su respiración se volvía superficial, pero distantemente, como si le estuviera sucediendo a otra persona. ¿Qué le hiciste a mi hijo? Está bien, solo duerme. Rogelio dejó la cámara sobre la cómoda con cuidadosa precisión. Despertará en 1 hora más o menos. No recordará nada. El tono casual, la total falta de remordimiento. Algo se rompió en el pecho de Roberto. Cruzó la habitación en 2 zancadas y estrelló a Rogelio contra la pared, presionando el antebrazo contra la garganta del anciano.
¿Qué le hiciste? Rogelio no luchó. Sus ojos pálidos tenían algo casi parecido a la diversión. Nada que no se pueda deshacer. Aún. Esto era solo el comienzo, Roberto. Solo fotografías. Bastante inocentes. Realmente, nada que le importe a un tribunal. El brazo de Roberto presionó más fuerte. La cara de Rogelio comenzó a enrojecer. Papá. Roberto. La voz desde abajo. La voz de Carla lo congeló. Estaba en casa. El hospital debió haberla dejado salir temprano. Los labios de Rogelio se curvaron en una sonrisa incluso mientras luchaba por aire. ¿Qué le vas a decir? Susurró. Que su padre, quien la crió solo, a quien adora, es un monstruo. ¿Con qué pruebas? ¿Unas pocas fotos de un niño durmiendo? Diré que estaba practicando mi fotografía y que me atacaste sin razón. Pasos en las escaleras. La mente de Roberto se dividió en dos vías. Una gritaba que aplastara la tráquea de Rogelio para eliminar la amenaza permanentemente. La otra calculaba frenéticamente. Carla vería a su padre con moretones, a Roberto enfurecido, a Jaime inconsciente. ¿A quién creería? Soltó a Rogelio y se giró hacia Jaime, tomando el cuerpo inerte de su hijo en sus brazos. El niño estaba caliente, respirando constantemente, pero completamente insensible. Drogado. Rogelio había drogado a su hijo. Roberto, ¿qué está pasando? Carla apareció en la puerta, todavía con su uniforme médico, la preocupación arrugando su rostro. Luego vio a Jaime. Dios mío. ¿Qué pasó? Tu padre. Comenzó Roberto, pero Rogelio lo interrumpió. Jaime tuvo algún tipo de episodio. La voz de Rogelio estaba ronca por la presión en su garganta, pero firme. Se frotó el cuello, el enrojecimiento ya visible. Simplemente colapsó, comenzó a convulsionar. Estaba tan asustado. Lo acosté en la cama y llamé al 911, pero luego dejó de convulsionar y se quedó dormido. Estaba a punto de llamarlos a ambos. He estado vigilando su respiración, asegurándome de que esté bien. Está mintiendo, dijo Roberto rotundamente. Drogó a Jaime. Estaba tomando fotos. ¿Fotos? Carla miró alrededor de la habitación, viendo el equipo de cámara. Su rostro se puso blanco. Papá, ¿por qué tienes todas estas cosas en el cuarto de Jaime? Traje mi cámara para mostrársela a Jaime. Sabes, he estado tomando esa clase de fotografía en la Casa de la Cultura. La voz de Rogelio ganó fuerza, interpretando perfectamente al anciano confundido. Cuando colapsó, yo simplemente no sabía qué hacer. Supongo que debería haber movido todo, pero estaba concentrado en Jaime, asegurándome de que respirara. Revisa sus pupilas, interrumpió Roberto. Míralas. Has sido drogado. Carla tomó a Jaime de los brazos de Roberto, su entrenamiento de enfermera tomando el control. Levantó uno de los párpados de Jaime, luego el otro. Su rostro se puso muy quieto. Sus pupilas están contraídas y su frecuencia respiratoria es demasiado lenta. Miró a Rogelio y algo que Roberto nunca había visto antes entró en sus ojos. Duda. Papá, ¿qué le diste? Nada. Carla. Cariño, yo nunca. Sus síntomas son consistentes con la ingestión de benzodiazepinas, su voz se había vuelto clínica, como lo hacía cuando se protegía de la emoción, o posiblemente una sobredosis de antihistamínicos. Papá, ¿qué le diste a mi hijo? La máscara de Rogelio se deslizó solo por un segundo. La mirada calculadora regresó, la que le había dado a Roberto antes de que llegara Carla. Luego pareció derrumbarse. Solo quería que tomara una siesta. Estaba tan lleno de energía, corriendo por todos lados, y yo ya no soy joven. Le di un poco de mi medicamento para dormir, solo un poquito para ayudarlo a descansar y que yo pudiera descansar también. Lágrimas brotaron de sus ojos. Lágrimas reales. No pensé que le afectaría así. Lo siento mucho.
Soy un viejo tonto. Roberto quería gritar. La actuación era magistral. Rogelio había pasado de depredador a abuelo comprensivo en segundos. Pero Carla no se lo tragaba. No del todo. Lo llevaremos al hospital ahora. Miró a Roberto. Enciende el auto. Mientras Roberto se movía hacia la puerta, Rogelio gritó. Carla, por favor. Cometí un error. Un error estúpido e irreflexivo. No dejes que esto arruine nuestra relación. Eres todo lo que tengo. Carla no respondió. Llevó a Jaime escaleras abajo y Roberto la siguió, su mente ya trabajando en lo que había visto. La cámara profesional, las luces, la forma en que Jaime había sido posicionado, la total falta de sorpresa en el rostro de Rogelio cuando fue atrapado. Esto no fue un error. Esto no era un anciano tomando una mala decisión. Esto fue planeado, ensayado. Y si Rogelio había hecho esto antes, si había estado construyendo hacia algo peor, entonces Jaime podría no ser el primero. En el auto, mientras Roberto conducía hacia la sala de urgencias con Carla acunando a su hijo inconsciente, tomó una decisión. Había pasado los últimos 8 años documentando verdades ocultas, exponiendo corrupción, siguiendo pistas que otros perdían. Había investigado redes de tráfico infantil en el sudeste asiático, corrupción en sistemas de acogida, abuso en centros de detención juvenil. Sabía cómo operaban estos depredadores, sabía cómo se escondían, cómo trabajaban, cómo se protegían unos a otros. Y ahora iba a usar todo lo que había aprendido para destruir a Rogelio Mendoza. No solo destruirlo, obliterarlo, hacer que deseara nunca haber puesto los ojos en Jaime. Pero tendría que ser inteligente, paciente, porque Rogelio tenía razón en una cosa. Lo que Roberto había presenciado podría no ser suficiente para una condena. Un niño durmiendo y un equipo de cámara. La palabra de un abuelo contra la acusación de un yerno. Roberto necesitaría más. Necesitaría todo, y lo conseguiría. Miró por el espejo retrovisor hacia la casa de Rogelio, ya planeando su siguiente movimiento. El viejo había cometido un error fatal. Le había mostrado a Roberto lo que era. Ahora Roberto le mostraría a Rogelio lo que sucedía cuando amenazabas al hijo de un padre. En el hospital, el médico de urgencias confirmó lo que Carla había sospechado. Jaime tenía zolpidem en su sistema, una dosis significativa para un niño de su tamaño. El reporte de toxicología tardará días en volver con niveles exactos, dijo el doctor en voz baja, mirando entre Roberto y Carla, pero las pruebas preliminares son condenatorias. Necesitamos reportar esto. Este es un caso de administración inapropiada de medicamentos a un menor, potencialmente criminal. Roberto observó el rostro de Carla mientras procesaba esto. El color desapareció de sus mejillas. Su padre, el hombre que la había criado, que había sido su único pariente durante la mayor parte de su vida, había envenenado a su hijo. Necesito hacer una llamada, dijo finalmente, con voz hueca. Salió al pasillo y a través de la ventana, Roberto pudo verla al teléfono. Su lenguaje corporal era rígido, controlado. Cuando regresó, sus ojos estaban rojos pero secos. Llamé a mi papá, le dije que no nos contactara hasta que averigüemos esto. Se sentó pesadamente en la silla junto a la cama de Jaime. Seguía diciendo que fue un error. Que solo quería que Jaime tomara una siesta. Pero Roberto, el equipo de cámara, las luces. Eso no es normal. Eso no es algo que simplemente tienes instalado por casualidad. No, coincidió Roberto con cuidado. No lo es. ¿Crees que él iba a...? No pudo terminar la frase. No sé qué pensar todavía, pero lo voy a averiguar. Ella lo miró. Realmente lo miró. Y vio el momento en que ella entendió que él hablaba en serio. Que no iba a dejar pasar esto, que no iba a aceptar la excusa de Rogelio. ¿Qué vas a hacer? Lo que sea necesario para asegurar que Jaime esté a salvo, y si Rogelio ha hecho esto antes, para asegurar que nunca lo vuelva a hacer. Carla asintió lentamente. Luego extendió la mano y tomó la suya. Está bien, dijo.
Está bien, pero lo hacemos bien. Legalmente. A través del sistema. Roberto apretó su mano, pero no respondió porque ya había decidido que si el sistema fallaba, si Rogelio salía libre de esto, entonces lo legal ya no importaría. Jaime se movió ligeramente en la cama, un suave gemido escapando de sus labios. Roberto se movió al lado de su hijo, acariciando su cabello. Papá está aquí, susurró. Estás a salvo ahora. Lo prometo. Y lo decía en serio. Costara lo que costara, tuviera que hacer lo que tuviera que hacer, Rogelio Mendoza había empezado algo hoy. Roberto Domínguez iba a terminarlo. Jaime fue dado de alta del hospital la tarde siguiente con instrucciones de vigilar cualquier efecto retardado del medicamento. El reporte de toxicología confirmó 12,5 miligramos de zolpidem en su sistema. Una dosis de adulto que podría haber detenido su respiración si le hubieran dado más. Roberto apenas durmió esa noche, acostado despierto en la oscuridad mientras la suave respiración de Carla llenaba la habitación. Su mente seguía volviendo a la expresión de Rogelio cuando había sido atrapado. No pánico, no vergüenza, cálculo. Como si ya estuviera resolviendo ángulos, tejiendo la narrativa. Y esas luces, equipo de fotografía profesional, no aparecían de la noche a la mañana. Rogelio lo había llevado a su casa con intención, con un plan, lo que significaba que se había estado preparando para esto, esperando una oportunidad. El pensamiento hizo que la piel de Roberto se erizara. Al amanecer, estaba en su oficina en casa, la habitación de invitados convertida donde guardaba su equipo de edición y archivos de investigación. Abrió su laptop y comenzó un nuevo documento, etiquetándolo ampliamente Investigación RM. Primero, lo básico. Rogelio Mendoza, 68 años, contador jubilado de una firma mediana en León, aunque se había mudado a Querétaro hacía 5 años para estar más cerca de Carla. Viudo, sin antecedentes penales. Roberto ya había verificado eso. En papel, Rogelio estaba limpio. Pero Roberto había aprendido hace mucho que los depredadores no siempre dejaban rastros oficiales. Eran cuidadosos, pacientes. Construían fachadas respetables y se escondían detrás de ellas. Buscó las redes sociales de Rogelio. Presencia mínima, una cuenta de Facebook con publicaciones escasas, mayormente artículos compartidos sobre fotografía y comentarios en las fotos de Carla. LinkedIn mostraba su historial laboral. 32 años en la misma firma de contabilidad, progresión constante a contador senior, jubilado con pensión completa. A nivel superficial, todo parecía normal. Roberto cavó más profundo. Cruzó el nombre de Rogelio con archivos de noticias, registros judiciales, cualquier cosa que pudiera mostrar un patrón. Nada. Entonces intentó un enfoque diferente, mirando el ángulo de la fotografía. Rogelio había mencionado una clase en la Casa de la Cultura. Roberto encontró el sitio web de la Casa de la Cultura local y llamó a su número principal. Buenos días, Casa de la Cultura. Habla Diana. Hola, Diana. Estoy tratando de encontrar información sobre clases de fotografía. Mi suegro, Rogelio Mendoza, mencionó que estaba tomando una. Oh, el señor Mendoza. Sí, estuvo en nuestro curso de introducción a la fotografía digital el otoño pasado. Un caballero encantador. Estudiante muy dedicado. ¿Ya no está tomando clases? Bueno, el curso introductorio terminó en diciembre. Ofrecimos un curso intermedio esta primavera, pero no se inscribió. Dijo que quería practicar por su cuenta un tiempo, la voz de Diana se iluminó. ¿Está pensando en volver? Nos encantaría tenerlo. Tenía un verdadero ojo para la composición. ¿Qué tipo de sujetos fotografiaba? Oh, lo usual para principiantes, paisajes, naturaleza muerta, ese tipo de cosas. Hicimos toda una unidad sobre fotografía de retrato también. Estaba particularmente interesado en esa sección. El estómago de Roberto se apretó. ¿Trajo modelos o fotografió a otros estudiantes? No, en realidad, dijo que quería practicar con su nieto. Trajo algunas fotos adorables de un niño pequeño. Ese debe ser su hijo.
El instructor dijo que tenía un talento natural para la fotografía infantil. Muy paciente, muy bueno capturando momentos cándidos. Entiendo. Gracias por su tiempo. Roberto colgó, su mano temblaba ligeramente. Rogelio había estado practicando, aprendiendo cómo fotografiar niños específicamente, y había estado mostrando fotos de Jaime a una clase llena de gente, normalizándolo, construyendo una historia de cobertura. Esto no era oportunista. Esto era metódico. Pasó las siguientes 3 horas buscando en bases de datos de depredadores, cruzando técnicas, leyendo expedientes de casos de su propia investigación documental. Había un patrón en cómo operaban estos hombres. Probaban los límites gradualmente, comenzaban con fotos completamente vestidas, normalizaban la cámara alrededor del niño, luego empujaban progresivamente más lejos. La pregunta era, ¿había empujado Rogelio más lejos antes de Jaime? ¿Había habido otros niños? Roberto abrió una nueva pestaña y buscó la dirección anterior de Rogelio en León, Guanajuato, una casa en un suburbio tranquilo vendida hacía 5 años cuando se mudó a Querétaro. Roberto sacó los registros de propiedad, luego usó la vista satelital para escanear el vecindario. Varias casas con columpios, familias jóvenes, muchos objetivos potenciales. Necesitaba saber si alguien había reportado algo, pero los reportes policiales no eran públicos a menos que resultaran en cargos. Y Rogelio no tenía antecedentes. Roberto tendría que ir por fuera de los canales oficiales. Revisó la hora, 9 de la mañana. Carla se había tomado el día libre en el trabajo para quedarse con Jaime, quien actualmente estaba viendo caricaturas en la sala, aparentemente no afectado por la terrible experiencia de ayer. La resiliencia de los niños era maravillosa y aterradora a la vez. Roberto tomó sus llaves. Necesito hacer unos mandados, le gritó a Carla. Regreso en unas horas. Ella apareció en la puerta de la oficina, la preocupación grabada en su rostro. ¿A dónde vas? A dar seguimiento a algunas cosas sobre tu papá. Ella se mordió el labio. La policía dijo que investigarían. Tal vez deberíamos dejarlos. Harán una revisión superficial y probablemente lo cierren como un incidente aislado. Anciano le dio medicamento a su nieto sin pensar. Primera ofensa. Tal vez reciba una advertencia. Roberto la miró a los ojos. Necesito saber si hay más. Si Jaime estaba en peligro de algo peor de lo que vimos. Carla guardó silencio por un largo momento. Luego asintió. Ten cuidado. Mi papá. No es lo que pensaba que era, pero también es inteligente. Si empiezas a escarbar, lo sabrá. Que lo sepa. Quiero que tenga miedo. El viaje a León tomó 2 horas. Roberto tenía la dirección de la antigua casa de Rogelio programada en su GPS, pero pasó de largo sin detenerse. En cambio, se estacionó a 3 cuadras y caminó de regreso, estudiando el vecindario. Clase media alta, casas bien mantenidas, un pequeño parque al final de la calle donde los niños jugaban en columpios y resbaladillas. El tipo de lugar donde la gente conocía a sus vecinos, donde los niños andaban en bicicleta hasta que oscurecía. El tipo de lugar donde un abuelo confiable y amigable se mezclaría perfectamente. Roberto se acercó a la casa directamente al lado de la antigua residencia de Rogelio. Una mujer de unos 50 años abrió la puerta, sospechosa hasta que él explicó que estaba haciendo una investigación para un documental sobre seguridad vecinal. Estoy hablando con residentes antiguos sobre dinámicas comunitarias, actividad criminal, cualquier cosa inusual que haya sucedido a lo largo de los años. Entiendo que un tal Rogelio Mendoza solía vivir al lado. Su expresión cambió. No reconocimiento del nombre, sino algo más. Incomodidad. Se mudó hace varios años, dijo con cuidado. ¿Lo conocía bien? No realmente. Se mantenía reservado en su mayoría. Vecino tranquilo. Comenzó a cerrar la puerta. ¿Alguna vez interactuó con niños en el vecindario? Ella se congeló por un segundo. Roberto pensó que le cerraría la puerta en la cara. En cambio, lo estudió. Realmente lo miró.
¿Por qué está preguntando realmente sobre Rogelio? Roberto tomó una decisión. Porque drogó a mi hijo de 4 años y lo estaba fotografiando, y necesito saber si mi hijo fue el primero. El rostro de la mujer palideció. Miró hacia adentro de su casa, luego salió, cerrando la puerta casi por completo detrás de ella. Mi hija era amiga de una niña que vivía al cruzar la calle. Margarita Díaz. Una niña dulce. Cuando tenía unos 7 años, comenzó a actuar extraño. Pesadillas. No quería jugar afuera. Mi hija dijo que Margarita le contó que el señor Rogelio la hacía sentir rara, pero no explicaba qué significaba eso. ¿Alguien lo reportó? Los padres de Margarita le preguntaron a Rogelio al respecto. Dijo que solo había sido amigable, que tal vez la niña estaba pasando por una fase. Los padres le creyeron. Rogelio parecía tan inofensivo. Se abrazó a sí misma. Unos meses después, la familia de Margarita se mudó. Mi hija perdió contacto con ella. ¿Recuerda el nombre de los padres de Margarita? La familia Díaz, Cristina y Miguel Díaz. No sé a dónde fueron. Roberto consiguió la información de contacto de Miguel Díaz en una búsqueda de registros públicos y lo llamó esa tarde desde el estacionamiento de una cafetería. El hombre se mostró cauteloso al principio, pero cuando Roberto le explicó sobre Jaime, hubo un largo silencio. Señor Díaz, ¿sigue ahí? Deberíamos haberlo reportado. La voz del hombre estaba cargada de vieja culpa. Pero Margarita no podía decirnos exactamente qué pasó. Solo dijo que el señor Mendoza jugaba juegos de fotos con ella. Le preguntamos a Rogelio y dijo que la había dejado posar para algunas fotos de práctica en su patio. Dijo que era inocente. Queríamos creerle. ¿Alguna vez les mostró las fotos? No. Dijo que las borró porque no quería incomodarnos. En ese momento, pensamos que era considerado. Díaz exhaló temblorosamente. ¿Su hijo está bien? Físicamente sí. Pero necesito saber, ¿hubo alguien más? ¿Algún otro niño en el que Rogelio mostrara interés? Había un niño más joven que Margarita. Vi a Rogelio hablando con él en el parque varias veces. La familia del niño también se mudó unos 6 meses después que nosotros. En otra dirección. Siempre me pregunté. Roberto consiguió esos nombres también. Luego otra pista y otra. Para cuando condujo de regreso a Querétaro, tenía una lista de 5 familias que habían vivido cerca de Rogelio y se habían mudado dentro del año de vivir allí. Eso no podía ser coincidencia. Llegó a casa después del anochecer y encontró a Carla acostando a Jaime. Ella lo recibió abajo, el agotamiento y el pavor luchando en su rostro. ¿Encontraste algo? Roberto le mostró sus notas, observó mientras leía los nombres, las fechas, el patrón que emergía. Ha hecho esto antes, susurró. Múltiples veces, y se salió con la suya porque los padres querían creerlo mejor, porque los niños no podían articular lo que los incomodaba, porque Rogelio era cuidadoso. La mandíbula de Roberto se tensó. Pero se descuidó con Jaime o tal vez se volvió audaz. Pensó que tenía tiempo. Pensó que yo no volvería hasta las 7. Cometió un error. ¿Qué hacemos? Construimos un caso tan hermético que no pueda salir de él hablando. Y luego nos aseguramos de que todos sepan exactamente qué es Rogelio Mendoza. Carla miró hacia las escaleras donde dormía su hijo. Cuando se volvió hacia Roberto, algo se había endurecido en sus ojos. Dime qué necesitas que haga. Durante la siguiente semana, Roberto se convirtió en un fantasma. Arregló que un colega se hiciera cargo de su proyecto documental actual, citando una emergencia familiar. Luego desapareció en su investigación. Rastreó a 3 de las 5 familias del antiguo vecindario de Rogelio en León. 2 se negaron a hablar, todavía aferrándose a la creencia de que nada había sucedido realmente. Pero la tercera, una pareja llamada Carlos y Teresa Macías, cuyo hijo tenía 5 años en ese momento, se derrumbó cuando Roberto explicó lo de Jaime. Sabíamos que algo andaba mal, dijo Teresa por videollamada, con lágrimas corriendo por su rostro.
Tony regresaba de jugar afuera y estaba diferente. Callado. Empezó a mojar la cama de nuevo. Le preguntamos si alguien lo había lastimado, pero dijo que no. Solo dijo que el señor Rogelio jugaba juegos especiales que eran su secreto. ¿Contactaron a la policía? El rostro de Carlos estaba sombrío. Lo intentamos, pero Tony no pudo decirles nada específico. Sin abuso físico, sin testigos, y Rogelio ya se había establecido como el abuelo amigable del vecindario. Los policías dijeron que sin evidencia de un crimen real, no había mucho que pudieran hacer. Hablaron con Rogelio, quien negó todo. Dijo que había saludado a Tony unas cuantas veces, tal vez dejado que acariciara a su perro. Eso fue todo. ¿Tenía un perro?, preguntó Roberto. No, Rogelio lo tenía. Un Golden Retriever. Lo paseaba por el parque, lo usaba para interactuar con los niños. El perro murió aproximadamente un año antes de que se mudara. Un accesorio. Rogelio había usado al perro como herramienta para ganar confianza y acceso. ¿Dónde está Tony ahora?, preguntó Roberto. En terapia, dijo Teresa en voz baja. Ahora tiene 12 años, todavía tiene pesadillas. Nos mudamos al otro lado del país para alejarnos de esos recuerdos, pero lo siguieron. Roberto grabó la conversación con permiso y la agregó a su creciente archivo. Luego hizo un movimiento arriesgado. Llamó a Rogelio. El anciano contestó al tercer timbre. Roberto, he estado esperando que llamaras. Ah, sí. Por supuesto. Para discutir este malentendido. Carla no contesta mis llamadas. Entiendo que esté molesta, pero seguramente podemos resolver esto como adultos. Roberto mantuvo su voz neutral. Lo que pasó con Jaime no fue un malentendido. Tomé una mala decisión. Lo he admitido. Pero la forma en que me atacaste, las acusaciones que estás haciendo, está destrozando a esta familia. ¿Es eso lo que quieres? Quiero la verdad. La verdad es que soy un anciano que cometió un error. Nada más siniestro que eso. El tono de Rogelio cambió, se volvió casi adulador. Eres documentalista, Roberto. Persigues historias, ves conspiraciones donde no las hay. A veces un cigarro es solo un cigarro, y a veces un depredador es un depredador. Silencio. Luego la voz de Rogelio se volvió fría. Ten mucho cuidado con lo que dices. La difamación es demandable, y tengo recursos que quizás no esperes. ¿Es una amenaza? Es una advertencia. Deja esto por el bien de Carla, si no por el tuyo. Ella ya perdió a su madre. No hagas que pierda a su padre también por un malentendido. Mira, esa es la cuestión, Rogelio. He estado investigando un poco. Hablé con algunos de tus antiguos vecinos. La familia Díaz, los Macías. Interesante cuántas familias se mudaron de tu calle. Otra pausa. Más larga esta vez. No sé qué crees haber descubierto, pero tendría mucho cuidado de difundir rumores basados en habladurías de extraños. No son extraños. Son padres que confiaron en ti, que te dejaron cerca de sus hijos y que han estado viviendo con culpa desde entonces. ¿Culpa por qué? No les pasó nada a esos niños. No le pasó nada a Jaime. Estás creando una narrativa que no existe. Entonces no te importará si sigo escarbando. Tal vez contacte a la Casa de la Cultura donde tomaste esas clases de fotografía. Ver si alguien más notó tu interés particular en el retrato infantil. La respiración de Rogelio cambió solo un poco, pero Roberto lo notó. Un enganche. La primera señal real de preocupación. ¿Qué quieres, Roberto? Quiero que confieses todo. Cada niño al que has apuntado, cada límite que has cruzado, quiero que te entregues y enfrentes las consecuencias. Rogelio rió. Realmente río. No tienes nada, ninguna evidencia, ninguna prueba,
solo la palabra de algunos padres cuyos hijos tenían imaginación hiperactiva y un incidente con mi nieto que equivale a un mal juicio en el peor de los casos. Ningún fiscal tocaría este caso. Tal vez no todavía. Pero soy paciente y minucioso. He pasado años investigando a personas que pensaban que eran intocables. No eres especial, Rogelio. Eres solo otro depredador que se salió con la suya por demasiado tiempo. Y tú eres solo un padre enojado viendo monstruos y sombras. Esta conversación ha terminado. No me contactes de nuevo. La línea se cortó. Roberto se reclinó, el corazón latiéndole con fuerza. Había mostrado sus cartas, y había hecho saber a Rogelio que estaba siendo investigado. Arriesgado, pero también necesario porque ahora Rogelio haría un movimiento. Y cuando lo hiciera, Roberto estaría observando. Estaba todavía en su escritorio una hora después cuando entró Carla. Te escuché al teléfono con él. Quería ver cómo reaccionaba. Confirmar lo que ya sospechaba. Y no va a confesar. Cree que es más inteligente que yo. Cree que puede esperar a que esto pase. Carla se sentó frente a él, su rostro demacrado. Roberto, necesito decirte algo sobre mi madre. Él le esperó. Ella murió cuando yo tenía 12 años. Accidente automovilístico supuestamente. Conducía a casa tarde en la noche y se salió del camino hacia un barranco. Pero... La voz de Carla tembló. He estado pensando en ello. En cosas que noté en ese entonces, pero no entendía. Mi mamá había estado diferente en los meses antes de morir. Enojada. Ella y mi papá peleaban constantemente. La escuchaba llorar por la noche. ¿Crees que el accidente no fue un accidente? Creo que mi mamá pudo haber descubierto lo que él era. Y creo que ella no pudo vivir con ello o no pudo terminarlo. La sangre de Roberto se heló. ¿Tu mamá tenía hermanos? ¿Alguien en quien pudiera haber confiado? Su hermana, Gloria. No eran cercanas, pero hablaban a veces. Vive en Monterrey. ¿Puedes conseguirme su número? Gloria Porter contestó al segundo timbre. Cuando Carla se identificó, hubo una brusca toma de aire. Carla, han pasado años. Lo sé, tía Gloria. Lo siento, pero necesito preguntarte algo sobre mi mamá. ¿Qué sobre ella? Carla miró a Roberto, luego tomó aire. ¿Alguna vez te dijo algo sobre mi papá? ¿Sobre estar preocupada por él? Largo silencio. ¿Por qué preguntas esto ahora? Porque creo que mi padre pudo haber lastimado a mi hijo o planeado hacerlo. Y estoy tratando de entender si hubo señales que pasé por alto. La voz de Gloria cuando habló de nuevo estaba cargada de lágrimas. Tu madre me llamó 2 semanas antes de morir. Estaba histérica. Dijo que había encontrado fotografías en la computadora de tu padre. Fotos tuyas, Carla, de cuando eras más joven, arregladas de formas que no eran apropiadas. Dijo que se iba a divorciar de él, a llevarte lejos. La habitación pareció inclinarse. Carla emitió un pequeño sonido de dolor. Me dijo que no le dijera a nadie hasta que te tuviera en algún lugar seguro. Dijo que Rogelio la había amenazado. Dijo que si intentaba irse, lo lamentaría. Gloria, estaba llorando ahora. Y luego, una semana después, estaba muerta. La policía lo declaró un accidente. Rogelio interpretó al viudo devastado perfectamente. Quería decir algo, pero no tenía pruebas. Solo una llamada telefónica y sospechas. Y eras tan joven, Carla. Pensé en tratar de obtener la custodia, pero Rogelio tenía abogados. Dinero. Yo era una mujer soltera con apenas lo suficiente para mantenerme. Así que no hiciste nada, dijo Carla rotundamente. No hice nada. Y me he odiado por eso todos los días desde entonces. Cuando te fuiste a la universidad, me sentí tan aliviada. Pensé que te habías alejado de él. Pero luego tuviste a Jaime.
Y cuando Rogelio se mudó para estar cerca de ti. La voz de Gloria se quebró. Debí haberte advertido, pero tenía miedo de que no me creyeras. Miedo de estar equivocada. Roberto tomó el teléfono de las manos temblorosas de Carla. Gloria, soy Roberto, el esposo de Carla. ¿Tu hermana guardó alguna evidencia? ¿Correos electrónicos, copias de las fotos, algo? No lo sé. Rogelio controló todo después de que ella murió. Revisó todas sus cosas. Si había evidencia, la habría destruido. A menos que no lo hubiera hecho. A menos que Rogelio la hubiera guardado como solían hacer los depredadores. Trofeos. Seguro. Gracias por decirnos, dijo Roberto. Sé que no fue fácil. Después de colgar, se giró para encontrar a Carla mirando a la nada, su rostro blanco. Él la mató, susurró. Mi padre mató a mi madre y luego él. Conmigo. Roberto la atrajo a sus brazos mientras ella se rompía, sollozos sacudiendo su cuerpo. La sostuvo mientras ella lloraba por la madre que había perdido y el padre que nunca había existido realmente. Lloraba por ella misma como una niña que no había sido protegida. Y mientras la sostenía, su mente ya estaba trabajando en las implicaciones. Rogelio no era solo un depredador. Era un asesino que se había salido con la suya, lo que significaba que era más peligroso de lo que Roberto había pensado. Los animales acorralados eran impredecibles. Roberto tendría que ser más inteligente, más rápido, y tendría que cruzar líneas que nunca había cruzado antes. Porque Rogelio Mendoza no iba a enfrentar la justicia a través de canales legales. El sistema había fallado demasiadas veces ya. No, esto requeriría algo diferente. Esto requeriría que Roberto se convirtiera en el monstruo que Rogelio siempre había merecido conocer. Cuando Carla finalmente se apartó, sus ojos estaban rojos pero duros. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. Roberto pensó en todas las familias que Rogelio había destruido, todos los niños que había dañado, la mujer que había asesinado. Vamos a destruirlo, dijo Roberto simplemente. Completamente, totalmente, de una manera que asegure que nunca lastime a otro niño de nuevo. ¿Cómo? Roberto sacó su laptop y abrió un archivo que había estado construyendo. Un expediente sobre la vida, hábitos y debilidades de Rogelio. 12 años de hacer documentales le habían enseñado cómo encontrar puntos de presión, cómo explotarlos. Primero, necesitamos entrar en su casa, encontrar evidencia, fotos, archivos, cualquier cosa que haya guardado. Los depredadores no tiran sus colecciones. Las esconden. Nunca nos dejará entrar. No tendrá que hacerlo. Eres su hija. Todavía tienes la llave de su casa de cuando solías revisar su lugar mientras viajaba. La mano de Carla fue a su bolsa automáticamente. La llave estaba allí en un llavero con las llaves de su propia casa. Esto es allanamiento de morada. Sí. Podríamos ir a la cárcel. Solo si nos atrapan y solo si lo que encontramos no es lo suficientemente condenatorio para justificarlo. Roberto la miró a los ojos. No te pediré que hagas esto. Es tu padre. Si quieres alejarte. No es mi padre, dijo Carla, su voz como acero. Los padres protegen a sus hijos. Lo que sea que es Rogelio, dejó de ser mi padre hace mucho tiempo. Tal vez nunca lo fue. Se puso de pie, llave en mano. ¿Cuándo vamos? Roberto revisó la hora. 8 de la tarde. Rogelio era una criatura de hábitos. Carla había mencionado que asistía a un juego de póker semanal los jueves por la noche. No llegaba a casa hasta la medianoche. Mañana por la noche, tendremos unas 4 horas. Eso debería ser suficiente. Pasaron el día siguiente preparándose. Roberto revisó su equipo documental, seleccionando una pequeña cámara con capacidad de visión nocturna y un disco duro portátil con almacenamiento máximo. Imprimió fotos de sus archivos, fotos de las familias a las que Rogelio había apuntado, e hizo copias de las declaraciones que había recopilado. Si encontraban evidencia,
necesitarían documentar todo perfectamente. La cadena de custodia podría no importar en la corte, ya que la habrían obtenido ilegalmente, pero importaría en el tribunal de la opinión pública porque ese era el verdadero plan de Roberto, no un juicio penal del que Rogelio pudiera librarse con abogados. No un proceso que se arrastraría por años mientras Rogelio permanecía libre. No, Roberto iba a exponerlo tan a fondo, tan públicamente que la vida de Rogelio implosionaría. Muerte social primero, luego la persecución penal seguiría naturalmente, respaldada por una abrumadora presión pública. El jueves por la noche, dejaron a Jaime con una amiga de Carla, Regina, alegando que necesitaban una cita nocturna para procesar el estrés. Regina, que había escuchado una versión desinfectada del incidente, el abuelo dio medicamento equivocado por error, estaba feliz de ayudar. Condujeron a la casa de Rogelio en silencio. Era una casa modesta de un solo piso en una comunidad de retiro, el tipo de lugar donde todos conocían a todos y confiaban implícitamente en sus vecinos. El coto de caza perfecto para un depredador. La mano de Carla temblaba mientras abría la puerta principal. Entraron y Roberto notó inmediatamente el sistema de cámaras. No solo una cámara de timbre, sino una configuración de seguridad completa. Es paranoico, murmuró Roberto. Bien. La gente paranoica comete errores. Se movieron por la casa metódicamente. Roberto fotografió todo primero. El diseño, la apariencia ordinaria de la sala y la cocina. Luego comenzaron a buscar. Nada en los lugares obvios. Ninguna computadora a la vista. El armario del dormitorio tenía solo ropa. La cochera estaba llena de desechos normales de jubilados. Palos de golf, herramientas de jardinería, cajas de viejas declaraciones de impuestos. Lo mantendría en algún lugar seguro, dijo Carla. Algún lugar donde pudiera controlar el acceso. Roberto estudió el diseño de la casa. Un piso, pero el techo en el armario del dormitorio principal parecía más bajo de lo que debería ser. Sacó la linterna de su teléfono y examinó las esquinas. Allí, una costura en el panel de yeso apenas visible. Tomó 10 minutos descubrir el mecanismo, una sección de la pared del armario que giraba sobre bisagras ocultas. Detrás, una pequeña habitación, tal vez de 1,20 por 1,8 metros. Sin ventanas. El estómago de Roberto se revolvió al entrar. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, no solo fotos, una línea de tiempo. Rostros de niños ordenados cronológicamente, abarcando décadas. Algunos parecían fotos escolares. Otras eran tomas cándidas claramente tomadas sin que los sujetos lo supieran. Otras. Oh, Dios, susurró Carla detrás de él. Las últimas fotos en cada secuencia mostraban a niños en varios estados de desnudez, posados, colocados, todos dormidos o inconscientes. El rostro de Jaime los miraba desde la sección más reciente. Solo 2 fotos hasta el momento, ambas del día en que Roberto había interrumpido, pero había un hueco junto a ellas. Un espacio reservado para más. Las manos de Roberto temblaban mientras comenzaba a fotografiar todo con su cámara. Cada pared, cada imagen, los metadatos mostraban fechas que se remontaban a 40 años atrás. Esto no puede ser todo de él, susurró Carla. Algunos de estos niños son de los 70. Roberto hizo zoom en una foto de 1978. Una niña pequeña, tal vez de 6 años, posando en camisón. Dormida. La calidad sugería fotografía analógica convertida a digital posteriormente. Algunos depredadores heredan colecciones, dijo Roberto, con voz mecánica mientras se obligaba a mantenerse clínico, o las intercambian. Rogelio podría haber empezado con las fotos de alguien más. Pero entonces lo vio en la esquina de una de las fotos más antiguas. Un reflejo en una ventana. Un hombre joven sosteniendo una cámara. Rogelio. Décadas más joven, pero inconfundible. Ha estado haciendo esto toda su vida, dijo Carla. Por eso mi madre. Ella debió haber encontrado esta habitación, visto estas fotos. Roberto siguió fotografiando, documentando cada detalle. Debía haber 50 niños ahí, tal vez más.
Algunas secuencias tenían solo una o dos fotos, otras tenían docenas, mostrando progresión a lo largo de meses o años. Su entrenamiento documental entró en acción. Notó patrones, detalles, cualquier cosa que pudiera identificar víctimas o ubicaciones. Varias fotos mostraban el mismo dormitorio, sugiriendo que Rogelio había preparado un espacio dedicado en una casa anterior. Otras estaban claramente tomadas en casas diferentes. El hombre había sido cuidadoso, metódico, paciente, y se había salido con la suya durante 40 años. En la parte trasera de la habitación, Roberto encontró un archivero cerrado con llave. Usó un desarmador de la cochera de Rogelio para forzarlo. Adentro, discos duros externos, docenas de ellos, cada uno etiquetado con años. «Tenemos que llevarnos estos», dijo Roberto. «Todos. Si lo hacemos, sabrá que alguien estuvo aquí. Destruirá todo lo demás. No hay todo lo demás. Esto es. Esta es su colección, su seguro, su control. Nos lo llevamos y le quitamos su poder». Cargaron los discos duros en una mochila que Roberto había traído. Fotografió el archivero, las etiquetas, todo. Luego volvió a fotografiar las paredes. Les tomó 3 horas documentar toda la habitación. Para cuando terminaron, Roberto tenía más de 1000 fotos y 12 discos duros. Restablecieron todo lo más parecido posible al original, cerraron la puerta oculta y dejaron la casa exactamente como la habían encontrado. Conduciendo a casa, ninguno de los dos habló. El peso de lo que habían visto los aplastaba como algo físico. De vuelta en su oficina, Roberto conectó el primer disco duro. «No», dijo Carla. «No mires. Solo entrégalo todo a la policía». Entramos ilegalmente a su casa, obtuvimos evidencia ilegalmente. Un abogado defensor haría que desestimaran todo. Entonces, ¿cuál es el punto? No podemos usarlo. No podemos dárselo a la policía para un juicio penal, pero podemos usarlo en todas partes más. La mente de Roberto corría a 1000 por hora. Redes sociales, noticieros, cada padre en la comunidad de retiro de Rogelio, cada familia con la que ha interactuado. No necesitamos una condena, Carla. Necesitamos exposición. ¿Quieres publicar fotos de niños víctimas públicamente? No. Quiero publicar lo suficiente para mostrar lo que él es. Censurar las caras de las víctimas, pero dejar claro lo que Rogelio ha estado haciendo. Hacer imposible que se esconda. Nos demandará por todo lo que tenemos. Que lo intente. El descubrimiento de pruebas en una demanda civil lo obligaría a admitir que las fotos existen. Tendría que afirmar que las fabricamos o admitir que son reales. De cualquier manera, está acabado. Carla guardó silencio por un largo momento. Entonces, ¿cuándo? Mañana. Necesito esta noche para preparar la documentación, censurar a las víctimas, construir la narrativa. Mañana por la mañana se hace público. Él sabrá que fuimos nosotros. Sí. Podría venir por nosotros. Por Jaime. Roberto la miró a los ojos. Cuento con ello. Roberto no durmió. Pasó la noche catalogando la evidencia, su disgusto y rabia rugiendo contra su entrenamiento profesional. Los discos duros contenían exactamente lo que había temido. Miles de fotos abarcando 4 décadas. Algunas eran claramente obra del propio Rogelio. Otras parecían ser contenido intercambiado con otros depredadores. Trabajó metódicamente, seleccionando imágenes que contaran la historia sin explotar más a las víctimas. Fotos de la habitación oculta, primeros planos de las paredes cubiertas de rostros, el archivero con los discos duros fechados. Sus propias fotos mostrando la cara de Jaime entre la colección. Para los rostros de otras víctimas, aplicó una pixelación lo suficientemente densa para proteger la identidad mientras mostraba el patrón. Niños pequeños siempre dormidos o inconscientes, siempre posicionados. Al amanecer, tenía un informe de 40 páginas documentando todo. Las familias que había entrevistado. El testimonio de Gloria sobre la madre de Carla, la evidencia de la casa de Rogelio.
Incluyó fechas, metadatos, contexto para cada reclamo. Luego construyó un sitio web, simple, limpio, devastador. El encabezado, Rogelio Mendoza, 4 décadas de depredación infantil. Subió el informe como PDF. Insertó fotos seleccionadas. Añadió entrevistas en vídeo con los padres que habían consentido ser grabados. El toque final, un número de línea directa para víctimas, animando a cualquiera a quien Rogelio hubiera apuntado a presentarse. A las 6 de la mañana, envió el enlace a todos los principales medios de noticias en México, estaciones de televisión locales, periódicos, sitios de noticias en línea, podcasts de crímenes reales, cualquiera que pudiera retomar la historia. Luego lo publicó en cada plataforma de redes sociales a la que tenía acceso. Etiquetó a grupos de defensa infantil, etiquetó a la policía de Querétaro, etiquetó a la fiscalía. A las 7 de la mañana, su teléfono sonaba sin parar. A las 8 de la mañana, una camioneta de noticias estaba estacionada fuera de la casa de Rogelio. A las 9 de la mañana, el sitio web se había caído por el tráfico. Roberto había anticipado esto, tenía espejos configurados en otros 3 servidores. A las 9:30 de la mañana, Rogelio llamó. Roberto casi no contesta, pero quería escucharlo. Quería escuchar el momento en que Rogelio se diera cuenta de que estaba acabado. Eres hombre muerto. La voz de Rogelio temblaba de rabia, no de miedo. ¿Entiendes lo que has hecho? Has destruido evidencia, contaminado una posible escena del crimen, has cometido múltiples delitos graves. Tú también. Durante 40 años. Esas fotos son falsas. Fabricadas. Lo probaré. Y luego te demandaré por todo. Tu casa, tu carrera, tu libertad. Pasarás la próxima década en prisión mientras yo camino libre. ¿Realmente crees que puedes convencer a la gente de que esas fotos son fabricadas? ¿Todas ellas? ¿Con metadatos que se remontan a 1978? ¿Con padres corroborando que sus hijos estuvieron en tu vecindario? Convenceré a un jurado. Eso es todo lo que importa. No va a haber un juicio, Rogelio. Tu vida ha terminado. Para esta tarde, cada persona que has conocido habrá visto lo que eres. Tu comunidad de retiro te echará. Serás inempleable, estarás sin hogar, solo, y eventualmente los cargos criminales llegarán. Tal vez no hoy, tal vez no el próximo mes, pero llegarán y pasarás lo que quede de tu miserable vida en prisión. Silencio. Luego la voz de Rogelio bajó a algo frío y reptiliano. Si voy a caer, te llevaré conmigo. Entraste ilegalmente a mi casa, robaste mi propiedad, violaste mi privacidad. Tengo vídeos de seguridad tuyos y de Carla entrando a la fuerza. Roberto había esperado esto. Entonces públicalos. Muestra a todos el vídeo de seguridad de nosotros encontrando tu colección de abuso infantil. Estoy seguro de que eso ayudará a tu caso. Crees que eres muy listo. Crees que has ganado, pero no sabes con quién estás tratando. Sé exactamente con quién estoy tratando. Un cobarde que droga niños porque es demasiado débil para enfrentarse a alguien que se pueda defender. Un hombre que asesinó a su esposa para proteger su secreto. Un depredador que se ha estado escondiendo detrás de una máscara de abuelo durante décadas. No puedes probar que maté a Sara. Todavía no, pero lo haré. Ya puse investigadores en ello. El accidente de tu esposa está siendo revisado. Gloria Porter está dando una declaración formal. El caso se está reabriendo. Eso no era del todo cierto. Roberto había contactado a la policía de León, pero habían sido evasivos sobre revisar un caso cerrado de hace 20 años. Aún así, la amenaza fue suficiente. La respiración de Rogelio era irregular. Esto no ha terminado. Sí, lo ha hecho. Adiós, Rogelio. Roberto colgó y bloqueó el número. Para el mediodía, 3 noticieros diferentes habían retomado la historia. No podían mostrar las fotos explícitas, pero mostraron la casa de Rogelio. Las camionetas de noticias se reunieron afuera.
Pasaban fragmentos de las entrevistas de Roberto con los padres. Contador jubilado local acusado de un patrón de abuso infantil de décadas, decía un titular. Abuelo presuntamente drogó a su nieto de 4 años para tomar fotos, decía otro. La comunidad de Retiro emitió un comunicado diciendo que estaban cooperando con las autoridades y tomando las acusaciones muy en serio. Los compañeros de póker de Rogelio dieron entrevistas diciendo que estaban conmocionados y horrorizados. La Casa de la Cultura anunció que estaban revisando sus políticas de clases de fotografía. Todo estaba cayendo en su lugar. Entonces, a las 2 de la tarde, Carla llamó a Roberto. La escuela de Jaime acaba de llamar. Alguien intentó sacarlo. Dijo que era su abuelo y que había una emergencia familiar. La sangre de Roberto se heló. ¿Se lo entregaron? No. La directora sabe lo que está pasando. Advertí a todos los maestros de Jaime esta mañana. Se negaron y llamaron a la policía. Pero Rogelio intentó llevarse a nuestro hijo. ¿Dónde estás? Recogiendo a Jaime ahora. Lo llevaré a casa. No, no vayas a casa. Rogelio podría estar vigilando la casa. La mente de Roberto corría a 1000 por hora. Ve a casa de Regina. Quédate ahí. Te veo allá. Agarró sus llaves, pero antes de que pudiera irse, sonó el timbre. A través de la ventana, vio a 2 detectives de la policía de Querétaro. Esto era todo. Rogelio había cumplido su amenaza de reportar el allanamiento. Roberto abrió la puerta. Señor Domínguez. Soy el detective Martín Duarte. Este es el detective Enrique Alejandro. Necesitamos hablar con usted sobre Rogelio Mendoza. ¿Estoy bajo arresto? ¿Debería estarlo? Duarte arqueó una ceja. Rogelio afirma que entré a su casa y robé propiedad. Asumo que por eso están aquí. En realidad, estamos aquí por las acusaciones de abuso infantil. Rogelio Mendoza presentó una denuncia esta mañana afirmando que usted fabricó pruebas y lo está acosando, pero también hemos recibido múltiples llamadas de padres que dicen que sus hijos fueron víctimas del señor Mendoza. Necesitamos su cooperación para aclarar esto. Roberto tomó una decisión. Quiero inmunidad de procesamiento por cualquier método que haya usado para obtener evidencia antes de decir cualquier otra cosa. Alejandro y Duarte intercambiaron miradas. Eso no es algo que podamos prometer, dijo Alejandro. Pero si coopera plenamente y la evidencia conduce al procesamiento de Rogelio Mendoza, podemos recomendar a la Fiscalía que no se presenten cargos contra usted. Era lo mejor que Roberto iba a conseguir. Pasen. Pasó 3 horas explicándoles todo. El incidente con Jaime, las entrevistas con antiguos vecinos, el descubrimiento de la habitación oculta, los discos duros. Se da cuenta de que no podemos usar nada de esto en un juicio penal, dijo Duarte cuando Roberto terminó. Lo sé, pero pueden usarlo para obtener una orden de cateo. Registren su casa legalmente, encuentren la habitación ustedes mismos, incauten los discos duros como parte de una investigación oficial. Sigue siendo fruto del árbol envenenado. Cualquier abogado defensor argumentaría que solo supimos buscar debido a su entrada ilegal. Entonces no mencionen mi entrada ilegal. Digan que recibieron una denuncia anónima sobre las actividades de Rogelio Mendoza. Dieron seguimiento a la denuncia. Obtuvieron una orden basada en las declaraciones de testigos de los padres que entrevisté. Esas declaraciones son legítimas. Puedo hacer que todos se las relaten formalmente. Alejandro se frotó la mandíbula. Pensó en todo. He pasado 12 años documentando actividades criminales. Sé cómo funciona el sistema y sé cómo falla. ¿Es por eso que lo hizo público en lugar de venir con nosotros primero? Vine con ustedes después de que Jaime fuera drogado. Presenté un reporte policial. ¿Qué pasó? Rogelio afirmó que fue un error. No se presentaron cargos. Duarte tuvo la decencia de parecer incómodo. Esa fue una jurisdicción diferente. Policía de León, mismo resultado.
El sistema protege a personas como Rogelio porque es cuidadoso. No deja evidencia obvia. Se gana la confianza. Para cuando alguien se da cuenta de lo que está pasando, es demasiado tarde y no hay pruebas. Roberto se inclinó hacia adelante. Así que sí, lo hice público porque la presión pública es lo único que garantiza acción. Ha complicado las cosas, dijo Alejandro. Pero no puedo decir que lo culpo. Se fueron con copias de la documentación de Roberto y promesas de obtener órdenes legales. Roberto llamó inmediatamente a Carla. La policía acaba de irse. Van tras Rogelio, pero va a tomar tiempo. ¿Dónde estás? Todavía en casa de Regina. Jaime pregunta por qué no podemos ir a casa. Dile que es una aventura. Nos vamos a quedar en otro lugar por unos días. Roberto, me estás asustando. Rogelio intentó secuestrar a Jaime. Está desesperado. Las personas desesperadas son peligrosas. Roberto agarró su mochila de emergencia. Había preparado una esa mañana con ropa, dinero en efectivo y copias de toda su evidencia. Prepara una maleta. Estoy reservando un hotel fuera de la ciudad. Nos quedaremos allí hasta que Rogelio esté bajo custodia. Pasaron 3 días en un Holiday Inn a 40 kilómetros de Querétaro. Roberto monitoreaba la cobertura de noticias obsesivamente. La historia se había vuelto nacional. CNN en español la retomó. Luego Televisa y TV Azteca pasaron un segmento. El rostro de Rogelio estaba en todas partes. Al segundo día, la policía ejecutó su orden de cateo. Encontraron la habitación oculta exactamente como Roberto la había descrito. Incautaron 17 discos duros. Rogelio debía tener copias de seguridad que Roberto no había encontrado. Rogelio fue arrestado y acusado de múltiples cargos de explotación infantil, posesión de material de abuso infantil y administración de una sustancia nociva a un menor. Su fianza se fijó en 40 millones de pesos. No pudo pagarla. Roberto vio el traslado del detenido en televisión. Rogelio esposado, con el rostro demacrado, reporteros gritando preguntas, cámaras disparando flashes. Debería haberse sentido como una victoria. Pero Roberto sabía que no había terminado. La audiencia preliminar se fijó para dentro de 3 semanas. El abogado defensor de Rogelio, un costoso penalista llamado Dionisio Morales, inmediatamente presentó mociones para suprimir evidencia, alegando registro e incautación ilegales. La denuncia anónima de Roberto fue escrutada, pero las declaraciones de los testigos de los padres se sostuvieron, proporcionando causa probable independiente del allanamiento de Roberto. La mayoría de la evidencia fue declarada admisible. Mientras tanto, el sitio web de Roberto había generado un movimiento. Docenas de personas se presentaron con historias sobre Rogelio. Algunas eran creíbles, otras eran probablemente oportunistas, pero las creíbles pintaban un patrón que abarcaba 45 años, comenzando cuando Rogelio tenía poco más de 20 años. Un vecino de la infancia recordaba a Rogelio como un adolescente que había estado demasiado interesado en los niños pequeños de la cuadra. Un excompañero de trabajo recordó que Rogelio se ofrecía como voluntario para organizar las fiestas de Navidad de la empresa y tomar fotos con los hijos de los empleados. Una mujer llamada Sara Gil se presentó afirmando que Rogelio había abusado de ella cuando tenía 9 años y él era el novio de su madre. Nunca lo había reportado porque su madre no le había creído. El caso contra Rogelio se estaba convirtiendo en algo masivo. Investigadores federales se involucraron debido al presunto intercambio de imágenes ilegales a través de fronteras estatales. Las autoridades federales incautaron evidencia adicional de las cuentas de correo electrónico y almacenamiento en la nube de Rogelio. Carla solicitó el divorcio y obtuvo una orden de restricción. A Rogelio no se le permitía estar a menos de 150 metros de ella o de Jaime. Roberto debería haber sentido alivio. El sistema finalmente estaba funcionando. Rogelio iría a prisión por el resto de su vida. Pero entonces comenzaron las amenazas. Primero, un correo electrónico anónimo. Destruiste la vida de un hombre inocente. El karma es una perra.
Luego una llamada telefónica en medio de la noche. Respiración agitada. Un susurro: tu hijo es muy fotogénico. Roberto los reportó a la policía, pero no había forma de rastrear la fuente. Luego el vandalismo. Alguien pintó con aerosol "mentiroso" en el auto de Roberto y le cortó las llantas. Carla se volvió paranoica, saltando con cada sonido. Jaime tenía pesadillas. Roberto instaló un sistema de seguridad que rivalizaba con el de un banco. ¿Quién está haciendo esto?, preguntó Carla después de encontrar una rata muerta en su puerta. Rogelio tiene amigos. Personas que creen que es inocente o personas involucradas en las mismas actividades que lo ven como un riesgo. Roberto limpió la rata, con la mandíbula apretada. Nos quieren asustados, quieren que nos retractemos. No podemos retractarnos de la evidencia. Lo sé, pero a ellos no les importa la evidencia. Les importa la intimidación. El acoso escaló. Alguien hackeó el correo electrónico de Roberto y envió mensajes a sus contactos profesionales afirmando que el documentalista había fabricado pruebas para obtener publicidad. Roberto perdió 3 contratos. Sus cuentas bancarias fueron atacadas. Aparecieron cargos fraudulentos, requiriendo horas al teléfono para resolverlos. Alguien llamó al DIF, alegando que Roberto y Carla eran padres no aptos. La investigación se cerró rápidamente, pero el estrés cobró su precio. No podemos vivir así, dijo Carla después de la visita del trabajador social. Jaime está aterrorizado. Yo estoy aterrorizada. Solo un poco más hasta el juicio y, ¿luego qué? Rogelio es condenado y va a prisión, pero su red sigue ahí fuera. Estas personas no se detendrán. Ella tenía razón. Roberto había expuesto a un depredador. Pero al hacerlo, se había ganado enemigos de todos los que querían que las actividades de Rogelio permanecieran ocultas. Necesitaba hacer más que solo meter a Rogelio en prisión. Necesitaba desmantelar toda la red. Roberto pasó la siguiente semana buscando en los discos duros de nuevo, esta vez buscando patrones en las imágenes intercambiadas. Los metadatos mostraban archivos provenientes de múltiples fuentes. Direcciones de correo electrónico incrustadas en las propiedades de las fotos. Direcciones IP de foros donde se habían compartido las imágenes. Compiló una lista de 30 individuos sospechosos. Algunos eran solo direcciones de correo electrónico. Otros tenían suficiente información para identificarlos. Roberto entregó la lista a las autoridades federales. Luego hizo algo más arriesgado. Salió en televisión nacional. La entrevista fue con un noticiero importante. Roberto, Carla y uno de los padres a los que Rogelio había victimizado se sentaron frente al entrevistador. Señor Domínguez, usted ha sido acusado por el equipo de defensa de Rogelio Mendoza de fabricar pruebas y perseguir una venganza. ¿Cómo responde? Roberto miró directamente a la cámara. Rogelio Mendoza no es una víctima. Es un depredador que pasó 45 años abusando de niños. La evidencia en su contra es abrumadora, pero no está solo. Hay una red de personas como él, y están tratando de desacreditarme para protegerse a sí mismos. ¿A qué red se refiere? La Policía Federal tiene una lista de 30 individuos que parecen haber intercambiado imágenes ilegales con Rogelio Mendoza. Algunos están siendo investigados ahora. Otros están tratando de intimidar a mi familia para silenciarnos, pero no seremos silenciados. Cada persona involucrada en explotar niños necesita enfrentar la justicia. La entrevista se hizo viral. En pocos días, se realizaron 2 arrestos más. Hombres de la red de intercambio de Rogelio, que habían sido identificados a través de la evidencia. El acoso se detuvo, no porque la red se hubiera rendido, sino porque Roberto se había hecho demasiado visible. Cualquier cosa que le sucediera ahora atraería escrutinio inmediato. Finalmente, llegó la fecha del juicio. Rogelio Mendoza se sentó en la mesa de la defensa pareciendo más pequeño de lo que Roberto recordaba. La prisión lo había envejecido. O tal vez la máscara simplemente se había deslizado por completo, revelando a la criatura patética debajo.
El caso de la fiscalía fue metódico. Mostraron las fotos de la habitación oculta, censuradas para proteger a las víctimas, pero condenatorias de todos modos. Trajeron a expertos forenses digitales que testificaron sobre los metadatos, probando que las imágenes tenían décadas de antigüedad y no estaban alteradas. Los padres testificaron. Sarah Hill subió al estrado y describió lo que Rogelio le había hecho hace 35 años. Su voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por su rostro. La familia Macías testificó sobre su hijo Tony, quien ahora estaba en terapia después de años de trauma reprimido. Gloria Porter testificó sobre la muerte de su hermana Sara, las circunstancias sospechosas y sus sospechas de que Rogelio había estado abusando de Carla. La propia Carla subió al estrado. Testificó sobre haber encontrado las fotos en la computadora de su padre cuando era adolescente, algo que había reprimido hasta que el testimonio de Gloria desencadenó el recuerdo, como Rogelio la había atrapado, borrado los archivos frente a ella y la había convencido de que lo había imaginado. Como le había hecho luz de gas durante años. Y Roberto testificó sobre encontrar a Jaime inconsciente, el equipo de cámara, la total falta de remordimiento de Rogelio. La defensa trató de alegar que las fotos fueron plantadas, que Roberto había fabricado todo, que Rogelio era un anciano solitario siendo perseguido por un yerno demasiado entusiasta. Los jueces deliberaron durante 4 horas. Culpable de todos los cargos. La sentencia estaba programada para 2 semanas después. La fiscalía pedía 40 años, efectivamente una cadena perpetua para un hombre de 68 años, pero el abogado de Rogelio presentó una moción de apelación, argumentando admisión indebida de evidencia. Roberto se sentó en la sala del tribunal viendo cómo se llevaban a Rogelio esposado y se sintió vacío. Había ganado. Rogelio moriría en prisión. La red estaba siendo desmantelada. Los niños estaban más seguros. Entonces, ¿por qué no se sentía suficiente? Esa noche, Carla lo encontró en su oficina mirando su computadora. Deberías estar celebrando. Se acabó. ¿Lo es? Rogelio está en prisión, pero sigue vivo, sigue respirando, sigue existiendo en el mundo. Carla se sentó a su lado. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que 40 años en prisión no se sienten como justicia por 45 años de destruir vidas de niños, por asesinar a tu madre, por lo que te hizo a ti. La ley es insuficiente. Roberto se volvió hacia ella. Lo sabes. Lo sabes desde que Gloria nos contó sobre tu mamá. El sistema le falló a ella. Te falló a ti. Le falló a Jaime. La única razón por la que Rogelio enfrenta alguna consecuencia es porque fui por fuera del sistema. ¿Quieres matarlo? No fue una pregunta. Roberto no respondió de inmediato. Quiero que sufra como sufrieron sus víctimas. La prisión es demasiado fácil, demasiado limpia. Recibe comidas, atención médica, una cama. Tal vez algunos otros reclusos lo golpeen. Tal vez no. Pero seguirá existiendo. Si le haces algo, irás a prisión también. Tal vez. O tal vez soy lo suficientemente inteligente para que no me atrapen. Carla se puso de pie. Te necesito aquí. Jaime te necesita aquí. No en prisión. No huyendo. Aquí. Lo sé. Entonces déjalo ir. La vida de Rogelio ha terminado. Morirá en una jaula. Eso es justicia suficiente. Roberto asintió. Pero su mente ya estaba trabajando en escenarios. Cómo llegar a Rogelio. Cómo hacerle pagar de una manera que se sintiera proporcional a sus crímenes. Porque Carla estaba equivocada. No era justicia suficiente. Ni siquiera cerca. Llegó el día de la sentencia. Rogelio fue llevado a la sala del tribunal en un mono naranja. Encadenado de muñecas y tobillos. Se veía disminuido, débil. La jueza era una mujer severa de unos 50 años llamada Cristina Macías. Había presidido el juicio con eficiencia y sin tonterías, cerrando rápidamente las teatralidades de la defensa. Señor Mendoza,
Ha sido declarado culpable de 17 cargos de explotación infantil, 12 cargos de posesión de material de abuso infantil y un cargo de administración de una sustancia nociva a un menor. Antes de imponer la sentencia, ¿tiene algo que decir? Rogelio se puso de pie lentamente. Su abogado trató de guiarlo, pero Rogelio lo apartó. Su señoría, mantengo mi inocencia. Estos cargos son el resultado de una campaña coordinada por mi yerno para destruir mi reputación. La evidencia fue fabricada, plantada o obtenida a través de medios ilegales. Soy un anciano que cometió el error de amar demasiado a su nieto. Si eso es un crimen, entonces supongo que soy culpable. Pero no soy el monstruo como me han retratado. Las manos de Roberto se cerraron en puños. Incluso ahora, Rogelio no podía admitir la verdad. No podía mostrar remordimiento. La expresión de la jueza Macías no cambió. Señor Mendoza, he revisado toda la evidencia en este caso, incluyendo el testimonio de múltiples víctimas que abarcan 4 décadas. He visto las fotografías que guardaba como trofeos. He leído las evaluaciones psicológicas que lo describen como un depredador de libro de texto sin capacidad de empatía o rehabilitación. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Usted es un peligro para cada niño que encuentra. Ha destruido vidas, dañado familias y no ha mostrado ningún remordimiento en absoluto. Sus afirmaciones de inocencia no solo son poco convincentes, son un insulto a la inteligencia de este tribunal. La mandíbula de Rogelio se tensó. Lo sentencio a 40 años en prisión estatal por cada cargo de explotación infantil para cumplirse consecutivamente, 20 años adicionales por los cargos de posesión, también consecutivos, y 10 años por el cargo de administración de drogas. En total, está sentenciado a 730 años de prisión. Jadeos resonaron en la sala del tribunal. Rogelio se tambaleó sobre sus pies. Adicionalmente, estoy recomendando que sea alojado en población general, no en custodia protectora. El sistema penitenciario puede determinar si eso es factible desde un punto de vista de seguridad, pero es la recomendación de este tribunal. Población general, donde los depredadores infantiles eran lo más bajo de lo bajo, donde Rogelio sería un objetivo. La jueza no solo lo estaba sentenciando a morir en prisión. Lo estaba sentenciando al infierno en la tierra hasta que lo hiciera. Rogelio fue sacado de la sala del tribunal, su rostro pálido. No miró a Roberto ni a Carla. Afuera, los reporteros los asediaron. Roberto dio una breve declaración agradeciendo a la fiscalía y al tribunal. Luego él y Carla escaparon a su auto. Realmente se acabó, dijo Carla, abrochándose el cinturón de seguridad. Sí, coincidió Roberto. Pero estaba mintiendo. Porque 2 días después, Rogelio fue atacado en prisión. 3 reclusos lo acorralaron en las duchas y lo golpearon tan brutalmente que pasó una semana en el hospital penitenciario. Roberto se enteró a través de un contacto en el sistema penitenciario, un guardia al que había entrevistado años atrás para un documental diferente. El guardia le envió una foto de Rogelio, con la cara hinchada, un ojo completamente cerrado, el brazo enyesado. Roberto miró la foto y no sintió nada, ni satisfacción, ni alivio, solo vacío. Todavía no era suficiente. Los ataques continuaron. Rogelio fue apuñalado en la cafetería 2 meses después de su sentencia. Sobrevivió, pero la herida se infectó. Desarrolló sepsis y casi muere. Luego fue asaltado en el patio de ejercicios, golpeado hasta quedar inconsciente. Después del tercer ataque, los oficiales de la prisión lo trasladaron a custodia protectora, confinamiento solitario, 23 horas al día en una celda, 1 hora de ejercicio supervisado. Muerte en vida. Y aún así Roberto se sentía vacío. Carla lo notó. No estás durmiendo. Apenas comes. Estás obsesionado con él. Estoy bien. No lo estás. No has estado bien desde que terminó el juicio. Ella tomó su mano. Rogelio está sufriendo. Está en una jaula, aislado, golpeado. Morirá solo y miserable. Eso es lo que querías, ¿no? Quería que fuera borrado, desechó.
Quería que su existencia fuera cancelada retroactivamente para que ninguno de los niños que lastimó tuviera que sufrir en primer lugar. Eso es imposible. Lo que pasó, pasó. Todo lo que podemos hacer es seguir adelante. Roberto sabía que ella tenía razón, pero saberlo no hacía que la rabia desapareciera. Se lanzó de nuevo al trabajo, asumiendo un nuevo documental sobre la reforma penitenciaria. Le dio una excusa para visitar instalaciones correccionales, hacer preguntas, reunir información sobre cómo uno podría llegar a un recluso en custodia protectora, no para matar a Rogelio, eso sería demasiado fácil, sino para hacerlo sufrir más. Para encontrar los puntos de presión psicológica y explotarlos. Roberto aprendió que los reclusos en solitario a menudo se deterioraban mentalmente. Alucinaciones, paranoia, algunos se volvían catatónicos, otros perdían la capacidad de hablar. Bien. Que la mente de Rogelio se comiera a sí misma. Pero Roberto quería acelerar el proceso. Arregló que se enviaran cartas a Rogelio. No de él. Eso sería demasiado obvio. Sino de falsos simpatizantes que luego se volverían contra él, cartas que darían esperanza y luego la arrebatarían. Hizo que sus cómplices enviaran a Rogelio fotos de niños con leyendas como, pensando en ti, para desencadenar su obsesión sabiendo que nunca podría actuar sobre ella de nuevo. Cruel, sí, pero proporcional a los crímenes de Rogelio. Apenas 6 meses después de la sentencia de Rogelio, el psicólogo de la prisión informó que Rogelio mostraba signos de deterioro mental severo. Había dejado de comer, dejado de hablar, simplemente se sentaba en su celda mirando la pared. Roberto se enteró y sintió el primer indicio de algo parecido a la satisfacción. Luego, 9 meses después de su sentencia, Rogelio Mendoza murió. No por violencia, no por enfermedad. Simplemente se rindió. La autopsia reportó desnutrición y deshidratación. Rogelio había rechazado comida y agua durante 2 semanas. El personal de la prisión había intentado intervenir, pero Rogelio había volteado la cara, cerrado los ojos y se había dejado morir. Roberto recibió la noticia por correo electrónico de su contacto en el sistema penitenciario. Se sentó en su escritorio leyendo el mensaje 2 veces para asegurarse de que entendía. Rogelio estaba muerto. El monstruo se había ido. Debería sentirse aliviado, victorioso. En cambio, se sintió estafado. Rogelio había elegido la muerte, había tomado el control una última vez, había escapado del sufrimiento que Roberto quería que soportara durante décadas. ¿Roberto? Carla apareció en la puerta. Alguien de la prisión llamó. Dijeron. ¿Es verdad? ¿Realmente está muerto? Sí. Ella se sentó pesadamente. ¿Cómo te sientes? No lo sé. Se sentaron en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, Carla dijo. Deberíamos decirle a Jaime. Es lo suficientemente grande para saber que su abuelo ya no estará. Jaime tenía 6 años ahora. Lo suficientemente grande para recordar ese día, aunque le contaron una versión desinfectada. El abuelo Rogelio había estado enfermo, había hecho algo malo, se había ido lejos. Sentaron a Jaime esa noche y le dijeron que el abuelo Rogelio había muerto. Jaime procesó esto con el pragmatismo simple de la infancia. ¿Está en el cielo? Roberto y Carla intercambiaron miradas. No lo creo, campeón, dijo Roberto finalmente. Creo que las personas que lastiman a otros no van al lugar bueno. ¿A dónde van? A ninguna parte. Simplemente se detienen. Jaime pareció satisfecho con esta respuesta y volvió a sus juguetes. Más tarde en la cama, Carla se volvió hacia Roberto. ¿Crees que realmente se acabó ahora? ¿El caso criminal? Sí. Las demandas civiles de las víctimas de Rogelio podrían tomar años. La investigación sobre su red sigue en curso, pero para nosotros, para Jaime, creo que podemos empezar a sanar. Roberto quería creer eso. Quería dejar ir la rabia que lo había consumido durante casi un año. Pero una parte de él siempre la llevaría. Siempre recordaría entrar a la habitación de Jaime y ver a su hijo inconsciente,
arreglado como un muñeco para la enferma colección de Rogelio. Algunas cosas no podían perdonarse. Algunos males no podían corregirse. Todo lo que podías hacer era asegurarte de que nunca volvieran a suceder. Voy a empezar una fundación, dijo Roberto de repente. Para víctimas de explotación infantil, financiamiento de terapia, apoyo legal, educación para padres sobre cómo reconocer señales de advertencia. Carla sonrió, con lágrimas en los ojos. Luz de Sara. Usando el dinero del acuerdo de la demanda civil contra el patrimonio de Rogelio. Cada centavo es dinero manchado de sangre de todos modos. Mejor usarlo para hacer algo bueno. Él odiaría eso. Saber que su dinero va a ayudar a las personas que lastimó. Bien. Que se revuelque en su tumba. Se quedaron dormidos abrazados y por primera vez en meses, Roberto no soñó con la cara de Rogelio. La fundación se lanzó 6 meses después. La llamaron Luz de Sara, en honor a la madre de Carla. En un año, habían ayudado a 30 familias, proporcionado terapia para 50 niños, financiado 3 investigaciones separadas sobre presuntos depredadores. 2 miembros más de la red de Rogelio fueron arrestados y condenados. Roberto continuó haciendo documentales, pero ahora se enfocaba exclusivamente en exponer la explotación y ayudar a las víctimas. Su reputación creció, los premios siguieron, pero la verdadera satisfacción provenía de las cartas que recibía de padres cuyos hijos habían sido ayudados por Luz de Sara. Jaime prosperó. La terapia funcionó. A los 8 años, tenía solo vagos recuerdos de ese día. Mayormente solo recordaba tener sueño y luego despertar en el hospital. El trauma había sido detectado lo suficientemente temprano para prevenir daños duraderos. Roberto contaba eso como la verdadera victoria, no la muerte de Rogelio, no su condena, ni siquiera el desmantelamiento de la red, sino la risa de Jaime, su inocencia preservada, su infancia reclamada. Eso valía todo. 3 años después de la muerte de Rogelio, Roberto recibió una carta inesperada. Era de Sara Gil, la mujer que testificó en el juicio de Rogelio sobre su abuso cuando era niña. Querido Roberto, comenzaba. Quería agradecerte por tu coraje al exponer a Rogelio y a todos los que son como él. Gracias a ti, finalmente me sentí lo suficientemente valiente para compartir mi historia públicamente. He escrito un libro sobre mi experiencia y el proceso de sanación. Espero que ayude a otros sobrevivientes. Incluyó una copia del libro. Roberto lo leyó de una sentada, con lágrimas corriendo por su rostro. Sara describía las décadas de vergüenza y culpa, la terapia, la lucha para confiar en la gente, pero también la sanación, la gradual realización de que no estaba rota, de que lo que le pasó no fue su culpa. Y al final, le agradecía a Roberto de nuevo. Me devolviste mi voz, escribió. Me mostraste que los depredadores pueden ser derrotados, que enfrentarse a ellos, sin importar cuán poderosos parezcan, es posible. Salvaste a tu hijo, y al hacerlo, ayudaste a salvarme a mí también. Roberto dejó el libro y miró la foto en su escritorio. Jaime, ahora de 7 años, sonriendo a la cámara con una sonrisa chimuela. Pensó en todos los niños que Rogelio había lastimado durante 45 años, todas las vidas dañadas, todas las familias destruidas, y pensó en los que habían salvado, las investigaciones que Luz de Sara había financiado que detuvieron a depredadores antes de que pudieran lastimar a alguien. La terapia que ayudó a las víctimas a sanar, los programas de educación que enseñaron a los padres a reconocer las señales de advertencia. Rogelio Mendoza había dejado una estela de destrucción. Pero de esa destrucción, algo bueno había crecido. No era redención. No había redención para los crímenes de Rogelio, pero era propósito, significado, una razón para todo el dolor. El teléfono de Roberto vibró. Carla mensajeando. El partido de fútbol de Jaime en 1 hora. No lo olvides. Él sonrió y escribió de vuelta, en camino. Mientras conducía hacia el campo de fútbol, Roberto captó su reflejo en el espejo retrovisor. El hombre que le devolvía la mirada era mayor, más duro, marcado por todo lo que había visto y hecho, pero también más fuerte, más enfocado. Había ido a la guerra con un monstruo y había ganado. No perfectamente, no limpiamente,
pero decisivamente. Y al final, eso es lo que importaba. Rogelio Mendoza estaba muerto y enterrado. Su red estaba destrozada. Sus víctimas estaban sanando. Y Roberto Domínguez había protegido a su hijo. Misión cumplida. En el campo de fútbol, Jaime lo vio y saludó con entusiasmo desde la banca. Roberto le devolvió el saludo, acomodándose en las gradas junto a Carla. Anotó 2 goles el último partido, susurró ella con orgullo. Ese es mi chico. Vieron a Jaime correr al campo, gritando ánimos con los otros padres. Normal, mundano, perfecto. Esto era por lo que Roberto había luchado. No venganza, no justicia en algún sentido abstracto, sino esto, la simple alegría de ver a su hijo jugar fútbol un sábado por la tarde. Rogelio había intentado robarlo y Roberto lo había recuperado. Más tarde, después del partido, que el equipo de Jaime ganó 4-2, fueron por helado. Jaime parloteaba sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre el nuevo videojuego que quería. Cosas normales de niños, cosas hermosas, ordinarias e invaluables de niños. Mientras Roberto escuchaba el emocionado parloteo de su hijo, se dio cuenta de algo. Había dejado oír la rabia. No completamente. Algunas heridas nunca sanan del todo. Algunas cicatrices se quedan para siempre. Pero la ira consumidora que lo había impulsado durante tanto tiempo finalmente se había extinguido, dejando algo diferente en su lugar. Paz. Ganada con esfuerzo, comprada con sangre, pero real. Rogelio Mendoza había intentado destruir a la familia de Roberto. En cambio, los había hecho más fuertes. Esa era la verdadera victoria. No el juicio, no la condena, ni siquiera la muerte de Rogelio. Sino este momento, el helado goteando por la barbilla de Jaime. La mano de Carla en la suya. La risa y el amor y la vida continuando a pesar de todo. Rogelio se había ido. Ellos permanecían y estaban bien. Mejor que bien. Estaban prosperando. Roberto miró a su familia y sonrió. La guerra había terminado. Habían ganado. Y ahora, finalmente, podían vivir. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.